Las capas son un elemento imprescindible para nuestras plantillas. En ellas deberíamos invertir tiempo una sola vez y después olvidarnos. Habitualmente nosotros creamos planos similares. No es habitual que un día dibujemos cosas de arquitectura, otro día de aviación, otro día de barcos. Por lo tanto, si habitualmente hacemos los mismos dibujos, significa que habitualmente utilizaremos las mismas capas. Y todas esas capas que habitualmente utilizamos debemos incluirlas en nuestra plantilla de dibujo. Si hemos iniciado nuestra plantilla del archivo Acadizo, entonces no dispondremos de ninguna capa salvo la capa 0. Para crear nuevas capas vamos a abrir el administrador de propiedades de capas y a través de este botón podríamos crear nuevas capas, por ejemplo, llamémosle muros. Las capas las podemos ir creando una a una o, como ya hemos dicho anteriormente, podemos utilizar la paleta Design Center pulsando Control 2. Podemos ir en busca de algún archivo que contenga capas que no sean de utilidad. Por ejemplo, acá vamos a ir a capas. Aquí veo las capas de un dibujo existente y de este dibujo simplemente arrastro capas y esas capas serán incluidas en mi archivo actual. Veamos algunos aspectos que debemos tener en cuenta al crear las capas. Si al crear la capa el nombre hace referencia simplemente al contenido de lo que colocaremos en esa capa, como sería llamarle muros, sucederá que cuando tengamos un montón de capas, esas capas podrían quedar entreveradas y, por ejemplo, tendríamos una secuencia de capas, por ejemplo, de página, pavimentos, pilares, pluviales, primaria, puestas de electricidad, ramal principal. Las capas quedarían muy entreveradas y sería más engorroso ir a seleccionar aquella capa que realmente nos interesa. Para ello va a ser mucho mejor si al crear las capas, a cada una de ellas les anteponemos un prefijo que haga referencia al tipo de plano en el cual estamos trabajando. Por ejemplo, a todas las capas relacionadas con la albañilería le pongo el prefijo ALP, a las de electricidad, a las de estructura, a la de sanitaria. De esta forma, todas las capas que refieren a un mismo tipo de plano van a estar unificadas en un mismo sector. Otra ventaja que nos permitirá colocar un prefijo al nombre de las capas es respecto a la creación de filtros. Por ejemplo, yendo a un nuevo filtro, podría definir un filtro para albañilería, en donde le puedo indicar que deseo que me muestre todas las capas que comiencen con ALP. Como vemos, ya aquí restringe y solamente aparecen visibles aquellas capas que empiezan con ALP. Y lo mismo sucederá cuando vamos al listado de capas. Aparecen solo las de albañilería y reduzco la cantidad de capas que van a estar visibles. Lo mismo podríamos hacer para visualizar exclusivamente las capas de electricidad, de sanitaria o de estructura. Los filtros también son importantes para nuestra plantilla. Si queremos ver todas, ponemos todas. Si queremos ver albañilería, pondríamos la de albañilería. También podría suceder que en algunos casos quisiéramos visualizar algunas capas mezcladas. Por ejemplo, las capas de sanitaria con algunas de las capas de albañilería. En ese caso no podríamos filtrar aquellas que comienzan con ALP o aquellas que comienzan con SANIT. Tendríamos que recurrir a un filtro de grupos de capas. Tenemos dos tipos de filtros, los filtros de propiedades, en donde filtramos capas de acuerdo a una propiedad en común de todas ellas, como por ejemplo su nombre o aquellas que están activadas o utilizadas. También tenemos la posibilidad de crear filtros de grupo, en donde nosotros establecemos cuáles son las capas que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo filtro de grupo al cual le llamaremos sanitaria. Y en este grupo de sanitaria deseamos ver
todas las capas de sanitaria. Entonces vamos y seleccionamos todas y las arrojamos en el grupo de sanitaria. Pero también en este grupo nos interesará ver los muros, las aberturas y las escaleras. Entonces estas tres capas las seleccionamos y las añadimos al grupo de sanitaria. Cuando seleccionemos este grupo, visualizaremos únicamente esas capas a las cuales hicimos referencia, o sea, todas las de sanitaria y los muros, las escaleras y las aberturas. En nuestro proceso de trabajo habitual tendremos capas activadas, otras desactivadas, algunas utilizadas y otras no. Por ejemplo, voy a desactivar todas las de electricidad y estructura. Siempre es mejor usar el solcito que la lamparita. La lamparita deja la capa invisible, pero permanecen ahí los objetos. El solcito es algo así como quitar los objetos de esa capa. Vamos a apagar la de sanitaria también. Y por ejemplo vamos a apagar el relleno, las sombras. Y se supone que si tengo desactivadas estas capas es porque no voy a trabajar en ellas y por lo tanto resulta incómodo que cada vez que venga a designar una capa tenga que estar buscando entre toda una serie de capas que no las estoy utilizando para nada. Por lo tanto, un filtro que siempre debemos tener creado es un filtro que nos permita ver las capas que están activas en este momento. Le llamaré Act y le diré que me muestre solo las que están prendidas con la lamparita y prendidas con el solcito. De esta forma, cuando voy al listado de capas ya tendré una cantidad mucho menor y solamente estarán disponibles aquellas que realmente tengo activas en este momento. Cualquier capa que desactive automáticamente desaparecerá de la lista, pues en la lista van a estar solamente aquellas que están activas. Estos son los conceptos principales para tener en cuenta para la creación de capas. Crear todas aquellas capas que consideremos que vamos a necesitar en nuestros diseños, en nuestros proyectos. Crear filtros, ya sea de propiedades o de grupo, acordes a lo que será nuestro proceso de trabajo habitual. Y por ahora no mucho más que esto. Concentrémonos en las capas que cada uno necesitamos para trabajar habitualmente, las creamos y creamos los filtros que veamos que nos puedan servir.